La puerta de la casa de Javier fue derribada de una patada. Javier. El hombre en la entrada no mereció ni una mirada de Javier, quien solo contemplaba las pastillas blancas en su mano. Al fin y al cabo, ya era un inválido. ¿Qué sentido tenía saber quién lo visitaba ahora? Pero jamás se hubiera imaginado que quien apareció en su puerta sería su némesis de toda la vida. Lorenzo. Si había alguien a quien odiaba con toda su alma en este mundo, uno era el conductor que lo había dejado en este estado de inválido, y el otro era Lorenzo. Desde la infancia, siempre compitiendo con él en todo, superándolo en cada cosa. Ya fuera en los estudios o en el trabajo, nunca faltaban sus sabotajes, y Javier había sufrido más de una derrota a sus manos. Claro que Lorenzo tampoco se había salido siempre ganando, pero lo que nunca imaginó fue que, después de quedar inválido, ser expulsado de la empresa por su familia y que le quitaran todas sus responsabilidades, la única persona que fue a verlo resultó ser él. Sin embargo, preferiría morirse antes que aceptar una visita de él. Justo cuando se disponía a llevarse las pastillas a la boca, una mano grande agarró su muñeca. Un temblor, y las pastillas cayeron al suelo. Lorenzo, con el ceño fruncido, le sujetaba la mano, su rostro tan serio que daba miedo. Javier iba a decirle algo para provocarlo, pero en cuanto abrió la boca, Lorenzo le apretó la mejilla y metió los dedos en su boca. Sus dedos, delgados pero fuertes, hurgaron en su cavidad bucal, como asegurándose de que no escondía nada más. Era demasiado humillante. Si has tragado algo, sácalo ya, le espetó. Este maldito psicópata. Antes de que Lorenzo pudiera seguir, Javier apartó bruscamente su mano. ¿Están limpios? ¿Qué manos más sucias me metes en la boca, Lorenzo? ¿Lo haces a propósito? Escupió un par de veces, intentando eliminar el sabor de su boca, y lo miró con el rostro demacrado. Pero Lorenzo no parecía enfadarse por los insultos, incluso Javier vio con extrañeza cómo parecía sentirse aliviado. No las has tomado, ¿verdad? Mejor, ¿tienes más medicamentos en casa? Dámelos todos. Javier apretó los labios, sin decir palabra. Por supuesto que había más pastillas, pero no iba a decírselo. Hoy lo habían interrumpido, pero eso no significaba que no encontraría otra oportunidad. ¿No quieres decirlo? Yo mismo buscaré. Pasó junto a él y se dirigió directamente a su dormitorio. Fue entonces cuando Javier se puso nervioso. Lorenzo, ¿a qué has venido? No eres bienvenido en mi casa, lárgate. Intentó impedir que Lorenzo entrara moviendo su silla de ruedas, pero el otro solo tuvo que lanzar una mirada a los guardaespaldas en la entrada. Sujetad al señor. Javier. Si se cae, os quito un mes de sueldo. Así que Javier quedó inmovilizado en su silla, sin posibilidad de moverse. Pronto, Lorenzo salió del dormitorio con un botín. Sostenía un montón de medicamentos, entre los que estaban los que buscaba. Javier cerró los ojos, exasperado. ¿Qué diablos quieres? Devuélveme las pastillas, sin ellas no puedo dormir por la noche. Lorenzo examinó los frascos, y al final, al no poder distinguir unos de otros, los tiró todos a la basura. Cabrón. Mientras Javier intentaba agacharse a recoger los frascos de la basura, Lorenzo agarró su mano y lo empujó de nuevo hacia atrás, al mismo tiempo que se inclinaba sobre él. Su rostro, tan cerca, obligaba a Javier a mirarlo a los ojos. Le pareció que ese maldito tipo parecía haberse transformado. Ya no necesitarás más pastillas. Te garantizo que cada noche caerás rendido de cansancio. La mirada de Javier se llenó de alerta. Este cabrón, ¿acaso me estaba gastando una indirecta verde? Siempre se había rumoreado que no le gustaban las mujeres, sino los hombres. En reuniones de negocios, muchos socios intentaban colocar chicos jóvenes e inocentes en su habitación, pero él siempre se negaba. Resulta que tenía sus ojos puestos en mí desde hace tiempo. Lorenzo, te lo digo en serio, aunque ahora tenga las piernas rotas, jamás. ¿A dónde me llevas? Ni siquiera le dejó terminar la frase, como si de repente hubiera perdido la paciencia. Lo levantó en vilo desde la silla de ruedas y ordenó a sus guardaespaldas que se llevaran también la silla. Así, en cuestión de segundos, Javier salió al mundo exterior, del que había estado ausente durante 15 días. Forcejeó con todas sus fuerzas. ¿A dónde me llevas? Aunque me obligues, no cederé. Si eres listo, bájame ahora mismo. Señor, Javier, si sigue moviéndose, tendré que darle una nalgada delante de todos. Cabrón. Ah, sí, si le doy ahora una nalgada, ¿la sentirá? Estudia más, ignorante. Solo se me rompieron las piernas, no es una parálisis total, ¿cómo no voy a sentirlo? Ah, así que aún sientes dolor. Entonces, mejor coopere, señor. Javier, maldito cabrón. Una vez metido en el coche, Javier tenía la intención de mantenerse en silencio. Sin embargo, al ver el paisaje cada vez más familiar, se dio cuenta de inmediato de a dónde quería llevarlo. Lorenzo, para el coche. Lorenzo dejó la tableta que sostenía y lo miró con tranquilidad. No, te he dicho que pares. No quiero ir al hospital. Vayas o no, no tienes opción. Javier lo miró con los dientes apretados. ¿Qué es lo que quieres? Antes me llevabas la contraria en todo, y ahora vienes haciéndote el buen samaritano. Cuando tuve el accidente, parecías muy contento, ¿no?
incluso brindaste con una torre de copas de champán. ¿Qué? ¿Ahora se te ocurre otra forma de humillarme? Javier lo miró con desprecio, sus ojos llenos de repulsión y cautela. Lorenzo se tocó la punta de la nariz. No, no era mi intención regodearme, es que, ¿cómo explicártelo? Entonces, ¿qué quieres? El hombre se rascó las sienes, luego se mesó el cabello, y finalmente, como resignado, soltó. Se lo diré directamente. Aunque puede que no me crea, todo lo que digo es verdad. Vuelvo del futuro. Dentro de unos años, usted y yo estaremos juntos, y usted será el de abajo. En el coche se hizo un silencio incómodo, el conductor no se atrevía a decir ni una palabra, ni a hacer el menor ruido. Si tan solo pudiera hacerlo. Ahora mismo le encantaría representar un milagro médico y patear a Lorenzo fuera del coche. Al no poder, contuvo la respiración hasta quedarse sin oxígeno, y luego, entre dientes, rugió. Tú sí que eres un cero. Y le dio una bofetada en la cara. Esta vez no contenía nada de fuerza, era una bofetada con toda su rabia. Lorenzo giró la cabeza por el golpe, y la marca roja en su mejilla apareció al instante. Javier esperaba que se enfadara, o incluso que le devolviera el golpe, pero él volvió la cabeza lentamente, la lengua presionando su interior. No le gritó, incluso le halagó. No está mal, con bastante fuerza. Recuerde usar esta misma energía cuando haga rehabilitación más tarde. Era demasiado extraño. El Lorenzo de ahora era como ver salir el sol por el oeste. Normalmente, no hacía falta darle una bofetada. Bastaba con insultarlo para que respondiera con 5 frases. Ahora no solo no se peleaba, sino que lo alababa. ¿Acaso en solo 15 días sin salir, el mundo había cambiado tanto? Javier miró su palma enrojecida. Te lo mereces. No creas que por esto me sentiré culpable. Lo siento, pero jamás en la vida me gustarán los hombres, ni en 100 años me gustarían. Y aunque me gustaran, jamás serías tú. Y mucho menos seré un cero. Lorenzo asintió con desdén. Creas o no, en el futuro estarás conmigo, y además, me querrás perdidamente. Imposible, creas o no, el tiempo lo dirá. Javier resopló y, cuando el coche se detuvo en el aparcamiento del hospital, puso una actitud de total negativa, sin intención de bajarse. Lorenzo le desabrochó el cinturón de seguridad, pero no volvió a su asiento. Se acercó a su oído, y susurró. Si no sales, te besaré hasta la muerte aquí mismo. Lorenzo, ¿por qué tanto escándalo? Total, en el futuro ya te habré besado mucho. Es mejor que vayas practicando desde ahora. ¡Qué asco! Al oír las palabras de Lorenzo, sintió un escalofrío. Incluso empezó a creer sus disparates, de lo contrario, era difícil explicar cómo podía ocurrir un cambio tan absurdo en solo 15 días. Que tu némesis de repente diga que será tu marido y quiera besarte, a menos que se le hubiera ido la cabeza, o estuviera poseído, pero ahora tenía verdadero miedo de que intentara besarlo por la fuerza. Está bien, cooperaré, pero mantén la distancia. Mantener la distancia era imposible, porque al salir del coche, aún lo llevaba en brazos. Con la excusa de, yo cargo a mi propia esposa, ¿cómo voy a dejar que otro lo haga? Me darían celos. Había gente entrando y saliendo, y muchos oyeron esa frase. Si pudiera, elegiría hacer volar a Lorenzo por los aires allí mismo. Los resultados del examen no fueron muy diferentes a los anteriores. Básicamente, que si hacía bien la rehabilitación, con el tiempo podría levantarse, pero cuando ocurriría eso y si recuperaría la movilidad de una persona normal, era una incógnita. En los últimos 6 meses, ya había oído eso muchas veces. Después de todo, antes de que sus padres lo abandonaran por completo, lo llevaban a menudo a ver médicos, esperando oír una respuesta más alentadora. Pero después de visitar a varios, la conclusión de todos los doctores era que, en los próximos 2 años, definitivamente no podría levantarse. Así que optaron por abandonarlo. Lo dejaron en esa casa para que se las arreglara solo, y le entregaron la empresa a su inútil hermano. Al enterarse de la noticia, Javier resopló, sin miedo a que malgastaran todo el patrimonio familiar. Así que al oír esas palabras de nuevo, no le afectaron mucho, pero Lorenzo, a su lado, parecía profundamente afectado. Permaneció en silencio, sin decir palabra. Javier no pudo evitar burlarse. ¿Dices que vienes del futuro? ¿Acaso no sabías el estado de mis piernas? ¿O es que encontraste a algún médico milagroso que me hizo recuperarme en poco tiempo? ¿Yo? Oh, claro que lo sabía. Es que me duele. Lorenzo era un hacha en los negocios. Al salir de la universidad, muchos pensaban que era un chico joven e inexperto, y aunque contaba con el respaldo de la familia Fernández, poca gente lo tomaba en serio. Pero sabía fingir muy bien. Fingía ser maduro y serio, para que la gente pudiera confiar en él. Así que ahora, al notar un atisbo de inquietud en su rostro, Javier pudo estar seguro. ¿De qué mentía? En cuanto a en qué exactamente, no lo tenía muy claro. En cualquier caso, lo que pasara entre ellos seguro que no era como él decía. En el camino de regreso, al verlo aún en silencio, Javier no pudo evitar decir, ¿no estás contento? Pensaba que lo estarías. ¿Por qué? Hacer todo ese esfuerzo para ir a mi casa, armar todo este alboroto,
Solo para asegurarte de que realmente no puedo caminar, ¿no? Así ya no tendrás competencia. Mi hermano es un idiota, no tiene cerebro, será pan comido para ti, ¿no? Lorenzo lo miró, pero no dijo nada. Javier ya no quería seguir discutiendo. Que se enfadara, que tirara las pastillas, si quería morir no era esa la única manera. Pero notó que el coche tomaba un camino cada vez más extraño, que no era el de regreso a su casa. Incluso dando un rodeo no se llegaba a ese sitio. Esa ruta se parecía más a ir a casa de Lorenzo. ¿A dónde me llevas? Quiero ir a casa, a mi casa. Lorenzo, que estaba ensimismado, al oír esto, reaccionó. Y respondió con naturalidad, cuando te saqué de tu casa, no te dije que venías a la mía. El silencio era su puño esta noche. Le entraban ganas de darle otra bofetada en la otra mejilla. No quiero ir a mi casa. Si no me llevas, llamaré a la policía para que te arresten. No discutas. ¿Crees que te dejaría volver solo? O me mudo a tu casa, o te vienes conmigo. Lorenzo le hablaba en tono conciliador, pero no quería ninguna de las dos opciones. Ninguna vale. Yo quiero volver, solo, a mi casa. ¿Entendido? Pues te lo dejo claro, no pienso dejarte volver solo. Javier se sorprendió. ¿Por qué? Lorenzo lo miró de reojo. Había que reconocer que ese tipo tenía un buen físico. Si no fuera por su mirada fría, la profundidad de sus ojos fácilmente podía llevar a equívoco. A equívoco, de que estaba enamorado de ti. Pero eran enemigos acérrimos. Así que esa posibilidad no existía. Es fácil de adivinar. Si vuelves solo, y si pasa algo como lo de hoy, entonces me quedaría sin esposa. Así que, por mi propia felicidad, tengo que vigilarte. Incluso, durante el tiempo que estuvieron en el hospital, Lorenzo había mandado empaquetar sus pertenencias y transportarlas desde su casa a la de él. Así que ya no había forma de volver. A mal tiempo, buena cara. Si quería que viviera en su casa, lo haría. Vería cómo le amargaba la vida. Lorenzo lo llevó adentro, paseándolo en silla de ruedas por la casa, mostrándole primero el dormitorio que le había preparado especialmente, y las instalaciones accesibles de la casa. Incluso tenía un cuarto de rehabilitación especial. Este será tu lugar de lucha a partir de ahora. Cuando yo esté en casa, te vigilaré. Cuando no, habrá alguien para supervisar tu entrenamiento. No intentes escapar. Pues no lo haré. ¿Acaso vas a atarme? Entonces lo intentaremos. Por cada día que no lo hagas, te besaré. Un día sin entrenar, un día de besos. Al oír semejante descaro, Javier no pudo evitar ruborizarse. Pervertido. Qué casualidad, en el futuro también me lo dirás, pero, en un lugar diferente. No quiso preguntar en qué lugar, porque seguro que no sería nada bueno. Sobre la mesa del salón había libros de ejercicios de rehabilitación, y al lado un cuaderno de apuntes. Parecía que ya llevaba un tiempo leyéndolos. Da igual que los leyera, ¿qué tenía que ver con él? Lorenzo preparó el almuerzo él mismo. Antes de sentarse, pensó que quizá quería envenenarlo, pero al probarlo descubrió que su habilidad culinaria parecía haber mejorado, e incluso había preparado platos que a él le gustaban. De otras cosas quizá no estaba seguro, pero sabía que Lorenzo no sabía cocinar, porque una vez voló la cocina, y Javier se rió de él durante un mes. ¿Sería posible que realmente viniera del futuro? Creer sus tonterías era como creer que estaba poseído por un fantasma. Después de comer, mientras Lorenzo fregaba los platos, Javier subió solo en su silla de ruedas, entró en su dormitorio. No era muy diferente a su casa, solo que con más color, menos deprimente. Justo cuando iba a asearse para dormir, la puerta se abrió de golpe. Al instante, dejó de quitarse la ropa. Miró alerta a Lorenzo. ¿Por qué entras? Lárgate. ¿Por qué tan serio? Vine para ayudarte a bañarte. Después de ir al hospital, ¿no quieres ducharte? Tranquilo, antes te bañaba a menudo, te aseguro que no te dolerá. Diciendo eso, se acercó a levantarlo. Y también intentó quitarle la ropa. Javier sujetó la camisa, pero no pudo evitar que le bajara los pantalones. En su desesperación, le dio otra bofetada. Bien, ahora estaba simétrico. Los dos se quedaron paralizados, ahora sí se enfadaría. Pero Lorenzo le sonrió con dulzura. ¿Te he hecho daño? Es culpa mía, te prometo que seré más suave. La verdad es que ahora estás mejor, en el futuro cuando te enfades me tiras cosas, ahora solo me abofeteas, mucho mejor. Javier guardó silencio un momento, y finalmente logró decir, Lorenzo, te has vuelto un pervertido de verdad. Como podía ver alguien que, después de 2 bofetadas, agradeciera que el otro hubiera sido tan suave. En ese momento de distracción, Lorenzo ya lo había metido en el baño. El baño también tenía una silla especial. Viéndolo ocupado, preparando el agua, Javier sintió una extraña sensación de pareja de ancianos. ¿Qué habría de cierto en sus palabras? Después de todo, creía que no podía ser gay, y nunca antes le habían gustado los hombres. Claro, tampoco le habían gustado las mujeres. Todos esos años los pasó pensando en cómo competir con Lorenzo. En la escuela, estudiando hasta tarde cada noche, en el trabajo, revisando documentos hasta la madrugada. No solo era no tener relaciones.
es que no tenía vida social. ¿Sería posible que lo que decía fuera verdad? ¿Por qué me miras? ¿Te sientes atraído por mi belleza celestial? Lorenzo lo acercó a la bañera. Aunque ahora quieras hacer algo, no puedes. Cuando te mejores, podrás hacerme lo que quieras. Lárgate, maldito. En realidad, Lorenzo solo lo dejó al lado de la bañera, no le quitó la ropa ni nada, y después de hacer eso se fue. Pero dijo que se quedaría justo afuera de su puerta, por si pasaba algo, para poder ayudarlo. Aunque Javier pensaba que más bien era para ser el primero en reírse si se caía. Pero, en cualquier caso, la primera noche pasó sin problemas. Solo que al día siguiente, lo sacó de la cama a rastras. Javier, entreabriendo los ojos, lo miró molesto. ¿No puedes respetar los límites? ¿Has llamado siquiera antes de entrar? Sí, pero no me oíste, así que entré. Vamos, levántate a desayunar y luego a entrenar. Lo levantó a la fuerza, pero eso no significaba que fuera a cooperar en el entrenamiento. Después de desayunar, lo llevaron a la sala de entrenamiento que Lorenzo le había preparado. Javier lo vio limpiando esas cosas. No pudo evitar reír. ¿De qué te ríes? ¿Te parece ridículo que haga esto? La verdad es que sí. Estos 2 días, Lorenzo le daba la sensación de haber cambiado por completo. Antes era una flor distante, frío y reservado. Cada gesto, según sus admiradores, era para derretirse. Y ahora, parecía un perro grande y entusiasta. En todo quería acercarse a olfatearte. ¿Tiene sentido? Ya lo has oído, incluso si me levanto en 1 o 2 años, no volveré a la normalidad. Ahora nadie me quiere, ni mis padres me apoyan. ¿De qué sirve que pueda ponerme de pie? Una persona abandonada por su propia familia. ¿Qué sentido tenía vivir? Si él no hubiera irrumpido ayer, probablemente ya estaría liberado. Pero por su culpa, por ese amable cabrón. Ahora estaba atrapado aquí, haciendo cosas tan estúpidas e inútiles. Lorenzo dejó el paño y se acercó. Pensó que le soltaría un sermón, pero solo se inclinó, apoyándose a ambos lados de su silla de ruedas, encerrándolo en sus brazos. Y entonces, mientras él lo miraba atónito, se acercó y le dio un beso. Rápido, pero la sensación fue clara. Así que unos labios tan duros, al besarlos, también eran suaves. No, era su primer beso. Lorenzo lo miró contento y dijo, ¿quién dice que no tiene sentido? ¿Quién dice que a nadie le importa? En el futuro estarás en el mismo documento de identidad que yo, seré tu familia. Así que a mí sí me importa si puedes levantarte o no. Y además, se acercó un poco más, y Javier tuvo que echarse hacia atrás, pero detrás estaba el respaldo de la silla. No había a dónde retroceder. Su aliento olía a su perfume. Todo lo que veía era su sonrisa hasta los ojos, y oía su voz, desvergonzada. Y además, si no te levantas, te perderás muchas experiencias, incluso en la cama perderás varios placeres. ¿No te parece una lástima? Yo sé hacer muchas cosas, ¿no quieres comprobarlo? La bofetada, tras repetirse, se volvió sorprendentemente familiar. Incluso había dejado de sentir vergüenza. Incluso sentía un impulso creciente de darle otra. Si sigues así, dentro de unos días no podré ir a la oficina. ¿Vas a querer que, cuando mis subordinados pregunten por mi cara, diga que fuiste tú? ¡Qué descarado! Con razón siempre me había superado desde pequeño. Mi sentido de la moral era demasiado elevado. Lorenzo, no me creo ni una palabra de lo que dices. No pasa nada. Ahora no importa que no lo creas. Lo que importa es que en el futuro, cuando estemos en la cama, lo disfrutes, ¿vale? Aunque no quería hacerle caso a Lorenzo, cada vez que se negaba o no cooperaba, él se acercaba e intentaba besarlo. Ahora que no podía ponerse de pie, solo podía defenderse con las manos, pero para él, en cierto modo, eso ni siquiera era un castigo, sino una recompensa. Incluso al golpearlo, a él también le dolían las manos. Ya no sabía si se estaba dañando a sí mismo o regañándolo a él, así que decidió ignorarlo. Al fin y al cabo, no tenía sentido. En cuanto a la rehabilitación, tenía que hacer los ejercicios, sobre todo porque era difícil saber si ese pervertido haría algo más. Además, cuando hacía la rehabilitación, él estaba a su lado mirándolo. A veces, la competencia y la presión podían ser útiles. Al menos cuando lo veía, no se atrevía a mostrar ni un ápice de debilidad. No podía permitir que su némesis se riera de él delante de sus narices. Aunque ahora Lorenzo estaba loco, ya se consideraba completamente su marido. Pero Javier, jamás en la vida sería un cero. Incluso si fuera como él decía, seguro que él era el activo. Tal vez Lorenzo solo lo estaba engañando. Decía que él era el pasivo, y como yo no sabía lo que pasaría en el futuro, él podía mentir. Así podría ser el activo. Cuanto más lo pensaba, más posible le parecía. Y, conociendo el carácter de Lorenzo, era muy capaz de hacer algo así. Así que, cada vez que sacaba el tema, Javier ya no se quejaba. Solo lo miraba con profundidad. Tú mismo sabes quién está arriba. No creas que por mentir se va a hacer realidad. Lorenzo no dijo nada, solo se rió. Si es verdad o no, cuando lo probemos en la cama, lo sabrás. Mira, este tipo realmente sabía aprovechar cualquier oportunidad.
Hacer rehabilitación en casa era muy doloroso. Lorenzo contrató a especialistas para que lo ayudaran con los ejercicios, pero el tiempo de entrenamiento cada día era limitado. Si se esforzaba demasiado, su cuerpo no podía soportarlo. Pero ver resultados con este entrenamiento era muy lento. Después de acompañarlo en casa unos días, tuvo que volver a la oficina. Al principio no quería ir, pero su asistente venía a la casa todos los días a llevarle documentos, y de paso me miraba como si fuera una concubina que había hechizado al rey. Cuando nuestro asistente y yo nos miramos, realmente quería decirle: no tenía nada que ver conmigo, no era yo quien le impedía ir a la oficina. Además, él también trabajaba en casa, ¿acaso el lugar de trabajo era tan importante? Pero al día siguiente, logré echar a Lorenzo. Ve a trabajar. Estar todo el día en casa me resultaba molesto. Por suerte, sabía distinguir lo urgente de lo importante. Cada día, al volver del trabajo, Lorenzo le hablaba de su hermano, que se había hecho cargo de la empresa. Es demasiado tonto, no tiene ni la 10ª parte de tu inteligencia. ¿No estudió en el extranjero? Se compró el título. Y después de todos estos años a tu lado, ¿no aprendió nada de ti? Javier estaba masajeándose las piernas y, al oírlo, miró a Lorenzo. Cuando yo tomaba clases extras, él jugaba al tren a mi lado. Cuando yo saltaba de grado, él lloraba porque la niña de al lado no quería jugar con él. ¿Crees que pudo aprender algo de mí? Lorenzo dejó los documentos que tenía en la mano, se sentó a su lado, puso sus piernas sobre sus muslos, y comenzó a masajearlas suavemente. En realidad, no sentía gran cosa, pero al contacto con sus manos, sentía que todo su cuerpo se calentaba. Al principio no quería que hiciera eso, principalmente, le daba vergüenza. Decía que tenían una relación, pero en realidad no la tenían. A veces, sus acciones eran realmente difíciles de aceptar. Pero, ¿era el de los que dejaban de hacer algo cuando le decías que no? Claro que no. Así que ahora lo veía con más calma, que hiciera lo que quisiera. Al fin y al cabo, aunque se negara, él no le haría caso. Era perder el tiempo. Aunque ahora las piernas no sentían mucho, tampoco era que no sintieran nada. Bajo sus masajes, no pudo evitar estremecerse, y en cuanto lo hizo, supo que algo andaba mal. Antes de que pudiera advertirle que no dijera nada, oyó la risa baja de Lorenzo, con un tono alegre. ¿También te siente que hasta tiemblas? Parece que mi técnica es bastante buena. Javier lo miró exasperado. ¿Puedes ser serio? Lo siento, frente a ti no puedo serlo. Además, ¿para qué tengo que ser serio frente a mi esposo? Que se destruya este mundo. Después del accidente, había pasado mucho tiempo en la cama, y la rehabilitación no había llegado de inmediato. Así que, después de todo, los efectos no eran tan buenos. Incluso ponerse de pie era, por ahora, bastante difícil. En cuanto a cuándo podría caminar sin ayuda, era difícil de saber. ¡Qué miedo! Te quedan muchos años por delante, no es que te queden pocos. Algún día te levantarás, aunque sean 5, 10 o 20 años, yo estaré a tu lado. Si fuera la persona que amo quien dijera eso, me conmovería mucho. Pero que mi némesis, que además es un pervertido que me acosa, me diga eso, me conmueve hasta las lágrimas. Lorenzo abrió el pastel que había traído y se lo acercó. Te has esforzado en el entrenamiento, te compré tu pastel favorito, ¿quieres? Realmente era mi favorito, pero ahora no tenía mucho apetito. Al ver el pastel, recordé algo. Pinchó la fruta de arriba con un tenedor y miró a Lorenzo. ¿Te acuerdas? En la secundaria, por la presión de las notas, me gustaba comer cosas dulces. Antes lo hacía a escondidas, sin que me vieran los compañeros, así que nadie lo sabía. Hasta que una vez te pillé. Miré cómo la sonrisa se congelaba en el rostro de Lorenzo, mientras la mía se volvía más radiante. Y te burlaste de mí, diciendo que a un hombre le gustaran las cosas dulces. Por eso hasta nos peleamos, ¿te acuerdas? Lorenzo lo recordaba, pero intentó evadir el tema. ¿Que si me acuerdo? No, no me acuerdo de nada. ¿Y que si comes pastel? Comer dulces alegra el ánimo. Pues come, la próxima vez también te traeré. Soltó una risa burlona, comió un poco y se lo pasó a Lorenzo. Él, sin inmutarse, tomó el tenedor que acababa de usar y se terminó el pastel en unos bocados. No te preocupes demasiado por lo de ponerte de pie. Aunque no lo logres, yo te cuidaré bien. Después de todo, ya te cuidé mucho tiempo antes. ¿Cuántos años? Preguntó de repente, y Lorenzo pareció desconcertado. ¿Qué? Digo, ¿cuántos años me cuidaste? ¿Y de qué época volviste? ¿Yo entonces qué hacía? ¿Estaba muerto o vivo? Lorenzo suspiró y recogió las cosas de la mesa. No hables más de morir. Te cuidé 10 años, porque perdimos el mejor momento para el tratamiento. Después busqué muchos médicos para ti, pero no logré que te levantaras. Al principio, cuando estuvimos juntos, tenías muy mal carácter, siempre me tirabas cosas. Se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro, por supuesto, sin hacer mucha fuerza. Siempre me decías que me fuera, como el mes pasado. Rechazabas mi cercanía, no querías que te ayudara. Pero, ¿quién soy yo? ¿Cómo iba a rendirme tan fácil? Abrí tu corazón, entré en tu mundo y finalmente logré estar contigo en el mismo documento de identidad.
¿Y mi carácter mejoró? Lorenzo dudó un momento, luego, como recordando algo gracioso, se rió, pero rápidamente se contuvo. No, solo que dejaste de tirarme cosas. ¿Entonces con qué? Con la boca, con los dientes. Durante un tiempo, mi cuello estaba lleno de marcas que me habías hecho. Cuando no podías soportarlo, me mordías, me dejabas muchas marcas de dientes en el cuerpo. Pero a mí no me dolía, me gustaba. Pervertido. No debí seguirle la conversación, aunque decía que no pasaba nada. No quería rendirme. Lorenzo, me levantaré. No pasaré el resto de mi vida en una silla de ruedas. Y cuando me levante, verás quién es realmente el de abajo. Hasta ahora, todavía no podía aceptar la idea de que en el futuro me gustaría Lorenzo. En mi opinión, realmente no me gustan los hombres, y aunque me gustaran, ¿cómo podría ser Lorenzo? ¿Qué habría pasado en el futuro para que cambiara mi opinión sobre él? Qué extraño. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Mentiste, en realidad nunca estuve contigo, estuve con otro, y tú te diste cuenta de que me querías, pero solo podías verme con otro, ¿verdad? Imposible. Lorenzo se separó de su hombro y lo miró. ¿Eso es imposible? ¿Quién soy yo? ¿Crees que si estuvieras con otro lo permitiría? Ya me conoces, incluso si lo que dices fuera cierto, alguien con tan poca moral como yo, aunque estuvieras con otro, haría todo lo posible por separarlos, ¿o qué? ¿O me haría tu amante? No creo que nadie pueda competir conmigo. ¡Qué arrogancia! Pero, para ser honesto, con su apariencia, era difícil decir si alguien podía superarlo. Está bien, deja de fanfarronear. Total, no te creeré. Aunque su vacilación anterior me hizo dudar un poco. Lo que dijo después parecía sincero. Después de todos estos años compitiendo con él, más o menos entendía su carácter. Lo que quería, sin importar los medios, lo conseguía. Así que mi suposición era bastante improbable. Aunque los resultados de la rehabilitación eran lentos, hice un nuevo plan. Según el progreso actual, me tomaría unos 2 años ponerme de pie. Pero para entonces, ese derrochador de mi hermano probablemente ya habría malgastado toda la fortuna familiar. ¿De qué serviría entonces volver? Así que tenía que levantarme antes. Al menos antes de que se arruinara la fortuna familiar. Después de consultar con el médico de rehabilitación, creamos un nuevo plan. El entrenamiento de alta intensidad era demasiado para mí. Podría ser contraproducente. No solo no me levantaría, sino que empeoraría la lesión en la pierna. Así que tenía que ser gradual, pero aún así me resultaba muy difícil. Lorenzo quería que me tomara con calma, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, no podía decir nada. Después de todo, algunas cosas, aunque él las dijera, yo no las escucharía. Así que optó por callar, pero durante mi entrenamiento, traía su computadora y se sentaba conmigo. De vez en cuando observaba mis movimientos, preocupado de que me cayera. Así, día tras día, viví en casa de Lorenzo, del verano al otoño y luego al invierno. Llevaba tanto tiempo lejos de mi hogar, pero hasta hoy, no había recibido ni un mensaje de preocupación. Ni siquiera sabían que ya no estaba en esa casa. Aunque lo esperaba, enfrentarlo era desolador. Unos días antes de Nochebuena, Lorenzo me miraba con la boca abierta, como queriendo decir algo. Le dije lo que no se atrevía a decir. No volveré para las fiestas. Si tú quieres ir a casa, ve. Total, ahora puedo cuidarme solo. A ellos no les importa si vuelvo o no, no te preocupes. Además, aunque volviera, probablemente nadie me daría la bienvenida. Los Fernández eran así. Necesitaban un heredero sano, no uno competente pero discapacitado. Y los lazos familiares eran débiles. Las fiestas no eran algo muy importante. No iba a buscarme problemas. Está bien, pero ten cuidado en casa. Solo mira películas o revisa algunos documentos. Intentaré volver pronto para acompañarte. ¿Quién necesita que me acompañes? Mejor acompaña a tus padres. No vuelvas, no te dejaré la puerta abierta. No. La víspera de Año Nuevo, la señora de la limpieza me preparó la cena antes de irse. Estando solo, no podía comer mucho. Pero Lorenzo, de repente, no paraba de enviarme mensajes. Un momento, una foto de su sobrina, otro, la cena familiar. Luego, su primo siendo presionado para casarse. Yo, ¿a ti no te presionan? Lorenzo, sí, pero les dije que ya tengo a alguien que me gusta, que no se preocupen, que pronto lo llevaré a pasar las fiestas con ellos y dejaron de insistir. Yo, Lorenzo, si hubieras venido conmigo este año, no habría tenido que decir nada. Yo, ¿quién te dijo que voy a estar contigo? Lorenzo, ¿qué? Si no estás conmigo, ¿con quién vas a estar? ¿Tienes a otro? Pero si ni siquiera sales, ¿alguien vino a mi casa a seducirte? Loco. Le envié una foto de la película que estaba viendo. Finalmente, Lorenzo se calló. El ritmo de la película era lento, tan lento que me quedé dormido. Cuando sentí que alguien me tocaba, abrí los ojos y vi a Lorenzo con un suéter blanco. ¿Por qué volviste? Me levantó con cuidado del sofá. Está nevando. Volví para ver la primera nevada del año contigo. Me asomé desde sus brazos y, a través de la ventana, vi que la nevada se había intensificado.
Sonaron las campanadas de Nochevieja. Giré la cabeza y me encontré con la mirada de Lorenzo. Me di cuenta de lo que quería hacer. En el último segundo del conteo, bajó la cabeza y me besó. Feliz año nuevo, señor Javier. Qué injusto era este tipo. Pero, para ser honesto, realmente sabía cómo hacerlo. Si antes no había tenido intenciones de amar, con tantos admiradores a lo largo de los años, probablemente tendría una larga lista de exnovios. Después de año nuevo, pensé que los días seguirían siendo normales. Pero de repente llegó un visitante inesperado a casa, que me puso de muy mal humor. Mi medio hermano, Joaquín, vino a la casa de Lorenzo. Al principio pensé que había venido porque sabía que yo estaba allí, pero claramente no era así, porque venía a buscar a Lorenzo. Si no quieres que lo vea, le diré que se vaya. Lorenzo estaba masajeándome los músculos. Ahora, aunque me ejercitaba más, las piernas aún me dolían con frecuencia. Cuando él no estaba en casa, lo hacía yo mismo. Cuando estaba en casa, esa era su tarea. No, justo quiero saber qué te quiere decir. Ve, lo dije con sinceridad. Pero Lorenzo, por el contrario, pensó que estaba enojado. Mejor que se vaya. ¿A quién no te agrada? A mí tampoco. No es que no me agradara Joaquín. Después de todo, en todos estos años, aparte de comer, beber y divertirse, casi no había aparecido frente a mí. Ahora solo era porque la familia necesitaba un heredero normal que había regresado. No era que me cayera bien, pero tampoco lo odiaba. Aunque, ciertamente, no teníamos mucho cariño fraternal. Finalmente, logré convencer a Lorenzo de que bajara, porque yo también tenía curiosidad por saber qué quería Joaquín. Recordaba que antes casi no habían tenido contacto. Apenas habían intercambiado algunas palabras. Pero este tipo, de entrada, me soltó una bomba. Hermano Lorenzo, me gustas. Vine hoy especialmente a declararme. En realidad, te he estado admirando en secreto por mucho tiempo, pero antes tu hermano y tú no se llevaban bien, y temía que, por su culpa, también tuvieras prejuicios contra mí. ¡Qué fastidio! Declararse y siempre tener que criticarme. ¿Acaso sin criticarme no podía declararse? Pero ahora no importa. Mi hermano ya no está en la empresa, ahora yo me encargo de todo. Si estás conmigo, puedo ayudarte. Al oír esto, me dieron ganas de reír. No sabía si mis padres lo sabían. Ver a su hijo regalar la fortuna familiar a otro. Realmente era el hijo ideal de mis padres. ¿Y acaso sabía cuánto tenía la familia? ¿Ya quería dárselo a otro hombre para que lo ayudara? Aunque Lorenzo, comparado conmigo, era un poco menos capaz, tampoco era alguien que necesitara ayuda. Menospreciaba ese tipo de cosas. Joaquín todavía esperaba ansioso una respuesta de Lorenzo. Pero yo empujé mi silla de ruedas hacia la barandilla, mirando a la gente de abajo. Lorenzo, sube. Joaquín, al oír mi voz, levantó la cabeza hacia mí. Después de hacerse cargo de la empresa, ciertamente se veía más formal, vestía de manera más madura. Pero combinado con sus ojos claros y tontos, parecía un niño disfrazado con traje de adulto. No parecía impresionante, solo daban ganas de reír. Lorenzo, al oír mis palabras, subió de inmediato, sin dedicar ni una mirada extra a Joaquín. Iba a salir más tarde, así que ya llevaba puesto su traje y camisa. En el pantalón todavía se veían las arrugas de cuando me masajeó las piernas, pero no se veía desaliñado. ¿Hermano? ¿Qué haces en casa del hermano Lorenzo? ¿No eran enemigos acérrimos? La siguiente escena dejó a Joaquín sin palabras, porque cuando Lorenzo se inclinó para escucharme, lo agarré de la corbata y lo besé. Estaba seguro de que desde abajo Joaquín podía verlo claramente. Pronto oí sus pasos furiosos al salir. Instintivamente, solté a Lorenzo, quise disculparme por haberlo usado. Pero apenas aflojé el nudo de la corbata, él volvió a besarme. Era completamente diferente a mi beso superficial. Parecía un viajero sediento en el desierto que finalmente encuentra un manantial, y no lo soltaba fácilmente. Si no estuviera en silla de ruedas, no podría sostener mi cuerpo. No supe cuánto tiempo pasó antes de que sus labios se separaran. Su pulgar rozó la comisura de mis labios. Aparte de mis labios enrojecidos y mi respiración entrecortada, no había nada especial. Pero ese era mi primer beso. Lorenzo me miró contento y dijo: la próxima vez que quieras besarme, avísame. Inclinarse cansa mucho, la próxima me agacharé. ¿Yo? ¿Quién le pidió que besara tanto tiempo? Si se le rompe la cintura, se lo merece. Lo miré con furia y me alejé en mi silla de ruedas. Él me siguió. ¿Todavía te duelen las piernas? ¿Te sigo masajeando? Ve a hacer lo tuyo. No hace falta. Pensé que después de presenciar esa escena, Joaquín abandonaría su obsesión con Lorenzo. Principalmente, no lograba entender. ¿Cuándo se había enamorado de Lorenzo? Siempre había sido tan juguetón. Definitivamente no fue durante algún negocio, porque Lorenzo no salía mucho de juerga. Tampoco fue durante sus diversiones, porque Lorenzo no frecuentaba esos lugares. Entonces, ¿cuándo fue? Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Lorenzo, él entró a mi habitación y me lanzó su teléfono. Mira, ni una palabra le he respondido. Después no puedes echarme la culpa injustamente. Se sentó en mi cama con naturalidad, apoyándose en mi almohada,
en una postura íntima. Tomé su teléfono con curiosidad. No era un número familiar, pero por el tono del mensaje, podía adivinar quién era. No Lorenzo, porque él sí y yo no. Él es un lisiado, y aún así te fijas en él. Ya no es nadie, a papá y mamá no les agrada, la empresa tampoco va a estar bajo su control si estás con él, no obtendrás ninguna ayuda. Si terminas con él, yo no tendré problemas. No Lorenzo, ¿de acuerdo? Solté una risa burlona, no respondí y directamente borré y bloqueé el número. No pensé que mi hermano estuviera tan perdidamente enamorado de Lorenzo. Recordaba que antes no le gustaban los hombres como él. Cuando iba a devolverle el teléfono a Lorenzo, noté que se había levantado y se había ido. Pero solo había entrado a mi baño. Y yo acababa de bañarme, mi ropa interior aún no la había guardado. Pronto escuché el sonido del agua corriendo en el baño. De repente supe lo que estaba haciendo allí. Lorenzo, no toques nada, yo puedo lavarla solo. Intenté levantarme de la cama, pero el entrenamiento de rehabilitación de hoy había sido excesivo. Ahora mismo no podía levantarme. Estaba entre avergonzado y enfadado. Pero este tipo además sacó mi ropa interior con una mano y asomó la cabeza por la puerta para mirarme. ¿Por qué tanta vergüenza? Antes también te la lavaba. Si no puedes mover las piernas, yo te ayudo. ¡Qué sinvergüenza! Pero pronto me tranquilicé. Al fin y al cabo, aunque me negara, él no me haría caso. Este tipo era terco. Muchas cosas, si quería hacerlas, las hacía, sin que nadie pudiera detenerlo. En todo lo relacionado conmigo, más aún. Bueno, no me buscaré problemas. Cuando salió, le arrojé el teléfono. Al recordar lo de antes, no pude evitar hablar con sarcasmo. El señor Lorenzo es realmente fascinante. No tenía idea de cuando Joaquín se enamoró de ti. ¿Cuándo se vieron? ¿Cómo no me enteré? ¿Fuiste a verlo a escondidas? Lorenzo inmediatamente levantó las manos en señal de rendición. Injusto, señor juez, ni siquiera lo he visto. Mi única impresión de él es que es alguien que odias. Si no fuera porque tú insististe en que lo viera, ni siquiera habría bajado. Bueno, pensándolo bien, era cierto, Lorenzo no parecía mentir sobre estas cosas. Y tú sabes bien a quién me gusta. En esta vida solo me gustas tú, nadie más puede conmover mi corazón. Puse los ojos en blanco, pero en mi corazón sintió un dulce alivio. Vete, quiero dormir. Después de que lo borré, Joaquín no causó más problemas. Después de todo, Lorenzo ni siquiera le prestaba atención, así que aunque quisiera armar un escándalo, no tenía ni la oportunidad ni el lugar. Y yo seguía entrenando según mi plan. Cuanto más tiempo persistía, más evidentes eran los resultados. Pronto pude caminar sosteniéndome de algo. 3 meses después, finalmente pude caminar solo sin ayuda, aunque cada paso se veía extraño, como un niño aprendiendo a caminar. Cada pisada era inesperada. Pensé que Lorenzo se burlaría de mi forma de caminar, pero no, en su rostro solo había alegría y orgullo. Sabía que podrías levantarte. En solo un año ya caminas tan bien. Dame 2 meses más y serás como cualquier persona. Estaba sudando por el esfuerzo. Sus palabras me parecieron exageradas, pero también me alegraron. Sin Lorenzo, difícilmente podría haber llegado hasta aquí. Probablemente ya estaría muerto desde ese día. Gracias. Las gracias no se dan solo con palabras. ¿Qué tal un beso? Ver. Pero antes de que pudiera recuperarme por completo, algunas personas ya no podían más. Solo un año después de entregarle la empresa a Joaquín, ya habían surgido problemas en muchas áreas. Quería que me rogaran que volviera, así que le di instrucciones a Lorenzo para que interfiriera un poco. Pero incluso antes de que hiciera mucho, ya se estaban desmoronando por completo. Joaquín no se atrevía a salir de casa, un montón de socios comerciales exigían explicaciones, la cadena de fondos se había roto y la empresa parecía a punto de quebrar. Finalmente, mis padres me llamaron. No era más que suplicarme que volviera a salvar la empresa, pero por lo que habían hecho antes y su crueldad, ya no me quedaban lazos familiares. Obtener el máximo beneficio era lo más importante. Recuperé todas sus acciones, convirtiéndome en el mayor accionista de la empresa, y eché a Joaquín de la compañía. Mi idea original era dejarlo en el país si no causaba problemas. ¿Quién iba a pensar que este tipo aún no entendía su posición? Insistía en creer que solo pude salvar la crisis de la empresa por Lorenzo. Es cierto que Lorenzo ayudó, inyectó dinero en la empresa, pero ¿acaso no veían que lo hizo por mí? Así que, envié a Joaquín al extranjero, sin permiso para volver. Y mis inútiles padres, tras esta lección, parecían haber entendido quién era realmente confiable. Ellos nunca tuvieron mucha capacidad, de jóvenes dependieron de mi abuelo, ahora solo podían depender de mí. De lo contrario, ni siquiera tendrían dinero para su jubilación, y mucho menos esa vida de derroche. Naturalmente, me mudé de la casa de Lorenzo. Los asuntos de la empresa me mantenían muy ocupado, estos 2 meses casi me quedaba a dormir en la oficina. Y además tenía que sacar tiempo para rehabilitarme, así que no tenía mucho tiempo para Lorenzo. Este tipo no insistió demasiado, solo ocasionalmente me enviaba mensajes diciendo cuánto me extrañaba. Luego venía a la oficina a espiarme mientras trabajaba hasta tarde.
Cada vez que me veía, suspiraba preocupado. Has enflaquecido tanto. La carne que recuperaste en más de un año, la perdiste en solo 2 meses. Lorenzo realmente se preocupaba por mí, pero ver su rostro y escuchar esas palabras me parecía extraño. Muy extraño. Pero esta rareza no había comenzado en los últimos días, desde que derribó la puerta de mi casa. Lo veía como una persona diferente. Después de cenar, seguí trabajando, pero él no se fue. Se acercó sigilosamente a mí. Señor Javier, ahora que las cosas están casi resueltas, ¿no es hora de hablar de lo nuestro? Fingí no entender y lo miré. ¿Qué cosas? ¿Qué tenemos que hablar? Es cierto, el señor Lorenzo me ayudó mucho. En otro momento te invito a cenar. La expresión esperanzada de Lorenzo se desvaneció al instante. Se apoyó en mí como si no tuviera huesos, frotándose contra mi cuello, arrugándome la camisa. Señor Javier, no puede ser tan desagradecido. Ya nos besamos, nos tocamos, aparte de no haberlo hecho, ¿qué no hemos hecho? Tiene que responsabilizarse de mi honor. Lorenzo nunca tuvo filtro al hablar. Sus palabras me avergonzaban, pero él ni siquiera se ruborizaba. Incluso parecía orgulloso. A veces realmente admiraba su descaro. ¿Y cómo quieres que me responsabilice? Dejé el bolígrafo y lo aparté de mi hombro. Luego lo miré seriamente. Pues, que te cases conmigo. ¡Qué fastidio! Ya que tocas el tema, hablemos claramente. Me mentiste, ¿verdad? Lorenzo dudó, y su mirada se volvió evasiva. ¿Cómo podría mentirte? Yo no te mentí. Ah, sí. ¿Nuestra vida futura fue como dijiste? A mí no me parece para nada igual. Lorenzo, ¿realmente estuvimos juntos? La verdad es que la mayoría de las veces creía lo que decía, pero cuando estábamos cerca, algunas de sus reacciones me parecían sospechosas. En palabras era muy atrevido, pero al acercarse se ponía tímido. Si realmente nos hubiéramos casado y hubiéramos estado juntos, ¿cómo era posible que con solo un beso reaccionara así? Antes no se lo decía porque no parecía necesario, y creía que él mismo me lo contaría, pero al parecer no era así. ¿Tú qué crees? Creo que no estuvimos juntos, pero nuestra relación seguro era mejor que ahora. Así que mentiste sobre algunas cosas. Dime la verdad ahora, y luego hablaremos de lo nuestro. Lorenzo dudó 2 segundos, pero decidió contarlo todo. La verdad es que no estuvimos juntos. Cuando tuviste el accidente no me alegré, pero en ese momento no entendía mis sentimientos. Así que no me metí, hasta que la empresa de tu familia quebró por la mala gestión de tu hermano. Cuando recibí la noticia de que te habías suicidado, finalmente entendí que mis sentimientos por ti no eran los de un simple rival. Asentí. Ya decía yo, ¿cómo podría haber aguantado hasta que Lorenzo viniera a ayudarme? Sin su intervención, mi suicidio fue exitoso, pero cuando me di cuenta, ya era muy tarde. No dejaste ningún mensaje, pero fui a tu casa a revisar y encontré una nota que decía, Lorenzo es mi rival y también mi amigo de toda la vida. Ya lo sabía yo. ¿Cómo iba a poder gustarme los hombres? Seguro solo lo veía como un rival. Y este tipo todavía me mintió. ¿Y cómo volviste? Lorenzo, como dándose cuenta tarde, se rascó la cabeza. Pues, así nomás. ¿Cómo fue exactamente? Pues, estaba borracho, caminando por la calle, me atropellaron y entonces volví. Sabía que no era tan simple, probablemente sonaba muy patético decirlo. Bueno, con saber más o menos era suficiente, lo demás no parecía tan importante. ¿Hay algo más que me ocultes? No, realmente no. Si todavía te ocultara algo, no sería un hombre. Asentí, pero no seguí hablando. Lorenzo se puso nervioso. Ya te dije todo, ¿no deberías hablar de lo nuestro? Sonreí. Tú mismo dijiste que ya nos besamos, nos tocamos. ¿Con quién más voy a estar sino contigo? ¿Con Joaquín? La expresión de Lorenzo fue de sorpresa y alegría. Me abrazó con fuerza. Casi me asfixia. Ay, extrañaba un poco al Lorenzo que me despreciaba y siempre ponía cara seria. Los asuntos de la empresa se resolvieron rápidamente, aunque muchas cosas aún no estaban completamente en orden. Pero estas cosas llevan su tiempo. Lorenzo me pidió varias veces que me mudara de vuelta, pero a mí me daba pereza. Hasta que un día, al salir del trabajo, vi que había traído todas sus cosas a mi casa. Dijo que si yo no iba, él se mudaría a mi casa. A mí me daba igual. ¿Pero no sería este tipo demasiado ansioso? Apenas se mudó, dijo que era sonámbulo y que soñaba con mi cama. Y luego se negó a volver a su habitación. Decía que, total, como siempre venía sonámbulo, ¿qué diferencia hacía dormir aquí o allá? Creo que eso era pura mierda. ¿Por qué no se veía que fuera sonámbulo cuando dormía aquí? Bueno, ¿qué más daba? Ya lo había traído a casa, no podía echarlo. Así que, mientras Lorenzo tanteaba paso a paso, finalmente se salió con la suya. Pero juro que yo realmente quería ser el activo, pero este maldito, era demasiado fuerte. Simplemente no podía. Y encima se hacía el desentendido después de aprovecharse. Cariño, no es que no te dejara, es que tú mismo no pudiste. Lorenzo, cállate. Cayó la boca, pero su cintura no se detuvo ni un momento. Las cicatrices del accidente eran difíciles de eliminar por completo, antes me parecían feas,
Pero Lorenzo no dudaba en besarlas, lamentándose. Ojalá hubiera vuelto antes para evitar ese accidente. Me acosté sobre él, dándome la vuelta con dificultad. Entonces no estarías ahora en mi cama. Después de todo, me conocía. Sin pasar por eso, era difícil saber si me habría enamorado de Lorenzo. Lorenzo me tocó la cintura. Se acercó a besarme. Pero preferiría que siguieras siendo orgulloso y menospreciándome, antes que verte quebrantado y tener que levantarte de nuevo. Si pudiera ser como antes, no me importaría si me amas o no. Mordí sus labios. Me reí burlonamente, extendí la mano hacia abajo y la cerré. Qué incongruente, suave, con tanta técnica, señor. Lorenzo, ¿no habrá jugado mucho antes? En mis sueños sí jugué contigo muchas veces. ¿Quieres que te cuente cómo lo hice? Calle, bésame. Bueno, fin.